Buen día, voy a hablarles de la estructura político-organizativa de la antigua Roma. Las estructuras por las cuales está organizada la sociedad de la antigua Roma se dividen en tres, que son primero la monarquía, luego la república y por último el imperio. Voy a comenzar explicando cómo estaba organizada Roma en sus inicios. En ese momento la sociedad se estructuraba por familias. Estas familias tenían un jefe de familia que era llamado paters, y esta era la autoridad legal y religiosa en ese momento. Luego, varias familias que compartían un parentesco formaron lo que se llamaban una gens. Normalmente eran grupos de 10 familias las que conformaban las gens. Y estas gens se agrupaban y formaban una curia. También el número que conformaba estos grupos era de 10. Y las curias se reunían y formaban un grupo más grande que se conocía como tribus. Este sistema muestra que al comienzo de Roma la organización se dio por grupos y no por individuos. En el primer periodo, que es la monarquía, Roma desarrolló, bajo el contacto de un grupo conocido como etruscos, este era un pueblo que vivía al norte y pudo desarrollarse porque este grupo le aportó a Roma mucho sobre los temas de religión, arquitectura y el urbanismo urbano. Uno de los ejemplos de esta herencia es lo que se conoce como cloaca máxima, que es un sistema de desagüe que llevaba las aguas residuales desde la ciudad hacia el río Tíbet. Esta obra demuestra que incluso en tiempos antiguos ya existían proyectos públicos y una administración organizada. Y en cuanto a proyectos de tipo arquitectónico y de organización, Roma es de lo que más nos ha dejado un legado grande. El poder de la monarquía se concentraba en la figura del rey, que se conocía como rex. Este al mismo tiempo era un jefe militar, también una autoridad religiosa y un dirigente político. Aunque el rey tenía mucho poder, su nombramiento pasaba por una asamblea de curias. Esta asamblea era formada por representantes de las curias, que, como ya dijimos, era formada por un conjunto de gens, y las gens eran formadas por familias. También por el Consejo de Ancianos, que más tarde daría origen a lo que se conoce tiempo después como Senado. Ya desde entonces había una tensión entre el poder colectivo de los grupos familiares y la autoridad personal del rey. Uno de los reyes más importantes de esa época fue Servio Tulio. Este rey era un etrusco. Los etruscos, cuando ingresaron a la península, que es la zona donde nace Roma, se convierten en una figura muy importante en el poder, porque los gobernantes más importantes, es decir, los rex más importantes, son etruscos. A este rey que acabo de comentar, que es Servio Tulio, se le atribuyen reformas que cambiaron la organización política y militar. Estas reformas clasificaron a los ciudadanos por su riqueza y su capacidad militar, creando lo que se conoce como centurias. A partir de ahí, el voto y la participación política empezaron a depender de la posición económica. En otras palabras, el poder comenzó a ligarse a la fortuna que tenía cada persona. Durante la monarquía también se consolidaron las primeras diferencias sociales. Los patricios eran los miembros de las familias fundadoras, y se concentraban en ellos los privilegios. Esta era la principal clase social que se estableció en aquel entonces. La segunda era los plebeyos, que eran la mayoría de la población, y estos tenían menos derechos y también tenían más diversidad de ocupaciones dentro de la monarquía. Existían también los clientes, que eran personas libres pero dependientes de un patrón que los protegía a cambio de servicios.
La monarquía deja dos grandes legados. Por un lado, las primeras obras públicas, también templos y sistemas urbanos, que harían de Roma una ciudad de una ciudad más compleja. Y por otro lado estaba la forma de representación por grupos, que sería la base de las instituciones republicanas. Con la caída del último rey, hacia el año 509 a.C., aparece lo que se conoce como la República, que es el segundo periodo de organización en la antigua Roma. Este rey era también un etrusco, y con la caída de este rey, que realmente fue expulsado, también comienza a desaparecer este pueblo que le contribuyó mucho a Roma. El propósito principal de la República era evitar que una sola persona concentrara todo el poder. En la nueva organización, el mando lo ejercían dos cónsules que eran elegidos por un año, y estos compartían el poder militar y civil. Ya apareció la figura del Senado, que era conformado por los notables, y orientaba las decisiones políticas y controlaba los asuntos financieros. Además, existían asambleas populares donde los ciudadanos votaban leyes y elegían magistrados. Sin embargo, estas asambleas no funcionaban como voto por personas, sino por centurias, que eran grupos de votación organizados y dirigidos por la riqueza. Entonces no era un tema tan democrático. Esto hacía que los más ricos tuvieran mayor influencia política. Por eso, aunque la república se llamaba la cosa pública o la cosa del pueblo, en realidad beneficiaba a los sectores más acomodados de aquel entonces. Un punto clave de este periodo es el conflicto entre patricios y plebeyos, las dos clases principales que ya mencionamos antes. Los plebeyos exigían protección y acceso a los cargos públicos, porque no lo tenían. Con el tiempo lograron avances importantes, como la creación del tribuno de la plebe, que podía vetar decisiones injustas. También se les dio el derecho a que las resoluciones de la plebe tuvieran fuerza en la ley, porque antes no se tenían en cuenta. También apareció lo que se conoce como la redacción de las 12 tablas, que es el primer código legal romano escrito, que dio más claridad y justicia a las normas. Con el tiempo, esto dio los primeros pilares a lo que se le conoce como el derecho. A medida que Roma crecía, también se transformaban sus clases sociales. Surgieron caballeros y equites que tenían dinero y participaban en el comercio. La nobleza consular, que estaba formada por familias que habían ocupado cargos altos, y un proletariado urbano que aumentó cuando la tierra se concentró en pocas manos. También estaban los libertos y los antiguos esclavos que habían sido liberados. Estos libertos eran una nueva clase social que surgió a partir de los esclavos. Estas transformaciones muestran que aunque la república dio más derechos, las desigualdades siguieron marcando la vida política. Durante ese tiempo Roma se expandió enormemente, sobre todo después de las guerras púnicas. La expansión se dio más que todo por el Mediterráneo, porque era un sitio estratégico para ellos. Entonces ellos buscaban la expansión hacia Grecia y hacia África, donde habían zonas estratégicas para el comercio marítimo, aunque principalmente Roma no se dedicaba al comercio marítimo ni a la pesca, sino a la agricultura, y pues la agricultura les daba la suficiente producción para subsistir. Pero con la expansión y las conquistas, pues vieron necesario el uso del Mediterráneo. Las conquistas trajeron riquezas, esclavos y tierras, pero también desequilibrio. La acumulación de bienes por parte de unos pocos y la llegada masiva de los esclavos provocaron conflictos sociales.
Esa expansión obligó a Roma a crear leyes para gobernar a los pueblos conquistados. Así nació lo que se conoce como el derecho de gentes, que regulaba las relaciones entre romanos y extranjeros. En la última etapa de la República aparecieron figuras militares y muy poderosas. Antes de continuar, debo decir que el derecho de gentes, eh, Roma creó un derecho que hacía que la libertad fuera igual para todos y los derechos también fuera igual para todos. Pero el derecho de gentes implicaba que, como eran personas extranjeras, no tenían los mismos derechos, dentro de los cuales estaban los esclavos. Y este derecho decía que los esclavos tenían menos derecho y los extranjeros también, menos derechos, al igual que los extranjeros. En la última etapa de la República, como había mencionado, aparecieron figuras militares muy importantes como Mario, Sila, Pompeyo y Julio César. Los soldados eran muy fieles a ellos, más que al Estado mismo, y eso hizo que se debilitaran las instituciones. De hecho, los militares comenzaron a tener mucha más riqueza que las figuras del Estado, y eso hizo que tuvieran poder. Entonces, pues ese poder ayudaba mucho a este tipo de personas. El asesinato de Julio César en el año 44 a.C. marcó el fin de la República y el inicio de un nuevo sistema. Este sistema es el último periodo que se conoce en la estructura social de la antigua Roma, y es cuando comienza a aparecer el imperio. Cabe decir que la muerte de Julio César no fue la que realmente provocó la caída de la República, sino hubo otra serie de situaciones que, como comentaba antes, llevaron a esto, que, como pude mencionar, son la desigualdad, también había clientelismo, ambiciones de los generales y las luchas internas. Y pues esto era una inestabilidad que llevó a que el gobierno de Octavio Augusto iniciara con lo que se conoce como el imperio. El imperio comienza oficialmente en el año 27 a.C. Aunque muchas instituciones republicanas siguieron existiendo, el poder real quedó en manos del emperador. Ya el emperador es la figura que aparece con el imperio y sustituye a los gobernantes que estaban en la república, los cuales sustituyeron al rey, que era el que estaba en la monarquía. Su meta era estabilizar a Roma después de tantas guerras civiles que se produjeron, y esto lo hizo el emperador reorganizando el ejército, las finanzas y la administración. Una de las principales innovaciones que se dio en el imperio fue la organización del ejército, dándole el carácter de profesional. Ya los soldados servían durante largos años y recibían un sueldo fijo. De hecho, los soldados servían por 20 años, no eran ya por periodos cortos. Y se profesionalizó el ejército. Esto hizo que la lealtad dependiera del emperador, que controlaba los recursos y también los nombramientos. Augusto, que también se llamaba Octavio y fue el primer emperador, dividió el territorio en provincias, que eran provincias más tranquilas, y estas se llamaban provincias senatoriales. Y también estaban las provincias imperiales, donde había más tropas y más control directo por parte del emperador. Por eso tenían el carácter de imperiales. Gracias a eso, el gobierno podía responder mejor ante los problemas en las fronteras, porque pues aparte de eso había también una lucha externa con los pueblos bárbaros, que eran los pueblos de afuera, que peleaban también el control por las tierras que el imperio romano tenía interés en ellas. El emperador centralizó las finanzas y creó lo que se conoce como burocracia imperial,
que eran funcionarios especializados que se encargaban de cobrar impuestos y administrar la justicia y también mantenían el orden. Este sistema permitió que el Estado siguiera funcionando incluso con emperadores débiles o conflictivos, porque los emperadores tuvieron muchos problemas con la sociedad. Pero esto no debido a las instituciones que se habían creado por los mismos emperadores, estas instituciones hicieron que el imperio fuera sólido, a pesar de que las decisiones de los emperadores fueran muy criticadas. Roma también destacó en este periodo por su infraestructura. La construcción de carreteras, acueductos y puertos eran obras que se destacaban en ese entonces. Hay uno de las frases que se conoce mucho acerca y nos lleva a memoria sobre la construcción de las vías, y es que todos los caminos llevan a Roma, porque Roma construyó muchos caminos para controlar las tierras que eran conquistadas. Todas estas obras, no solo las carreteras, sino los puertos y los acueductos, unían el vasto territorio y hacían posible, como pues ya dije, una administración más eficiente. De hecho, las vías romanas eran el verdadero esqueleto del Imperio Romano. Y pues como ya dije, no todos los emperadores fueron buenos gobernantes. Tiberio, Calígula, Nerón fueron emperadores muy criticados. Estos tres se recuerdan por abusos y excesos, pero pues a pesar de esos casos se mantuvo estable por varias razones el imperio. Como dije, ya está la administración sólida, el ejército profesional, también porque se integraban las élites de las provincias dentro del sistema de poder, es decir, que no se excluían. A pesar de que estaba centralizado el sistema, pues la periferia no se abandonaba. Las políticas de entretenimiento y ayuda alimentaria en Roma eran muy consistentes. De hecho, hay algo que se conoce como pan y circo, que es cuando se menciona cuando se dice que un político lo usa para camuflar ciertas acciones. De hecho, el circo aparece en este periodo en Roma. Durante el imperio también florecieron las ideas y las reflexiones acerca del poder. Tenemos autores como Tácito, que criticó los abusos y las pérdidas de las libertades, mientras que filósofos como Séneca y Marco Aurelio reflexionaron acerca de la ética del gobernante. Los juristas, por su parte, consolidaron el derecho romano, que se convirtió en la base de muchos sistemas legales posteriores. De hecho, el derecho romano es la base del derecho romano en el mundo occidental, porque pues, el mundo occidental es el que tuvo más influencia por este derecho. La caída del Imperio Romano en Occidente fue un proceso largo y complejo. Intervinieron crisis económicas como problemas fiscales, también la corrupción, presiones militares y movimientos de pueblos que rompieron las fronteras, los pueblos bárbaros que ya también había mencionado. Mientras tanto, el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, logró mantenerse durante siglos gracias a una administración más estable. El cristianismo, que es una religión que surge por la aparición de la figura de Jesús, la adopta el Imperio Romano ya en los últimos periodos del imperio. Si bien algunos emperadores trataron de reprimir esta religión, con el tiempo tuvo que ser aceptada. En conclusión, Roma nos deja una enseñanza profunda. Su poder no solo se basó en la fuerza militar, sino también en la capacidad de organización, en la administración eficiente y en la construcción de leyes e instituciones que marcaron la historia occidental. Muchas gracias por todo.